Bienvenidos una vez más a este espacio donde desentrañamos secretos, analizamos rumores y, por supuesto, nos sumergimos en el fascinante mundo de las series turcas. Me emociona mucho tenerlos por aquí, listos para explorar juntos. Hoy prepárense porque nos adentraremos en un tema que sacudió los cimientos de la farándula turca, una historia que aún hoy genera debate y curiosidad. Hablaremos de la bomba que involucra a dos de las estrellas más brillantes y queridas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que con solo mencionar esos nombres ya sienten la emoción, ¿verdad? Prepárense para un torbellino de información, chismes, análisis y, por supuesto, revelaciones que los dejarán boquiabiertos. Hoy desentrañaremos a fondo la bomba de Can Yaman a Demet Özdemir, la revelación que cambió todo. ¿Están listos para descubrir qué pasó realmente? ¿Qué secretos se esconden detrás de esa relación, aparentemente perfecta, que conquistó nuestros corazones en Erkencikus? No se muevan de sus asientos. Este vídeo está lleno de giros inesperados, detalles ocultos y sorpresas que, créanme, no querrán perderse. Y antes de que empecemos, como siempre, un pequeño recordatorio. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y, por supuesto, dejar su like si el tema les apasiona. Vamos a explorar juntos el universo de las series turcas. Ahora sí, arranquemos. Para entender la magnitud de esta bomba y el impacto que tuvo, debemos retroceder en el tiempo, sumergirnos en el contexto, revivir la época dorada de Erkencikus. Esa serie fue un fenómeno mundial, un éxito rotundo que nos robó el aliento, nos hizo suspirar cada semana y que aún hoy es recordada con cariño por millones de fans en todo el mundo. La historia de Sanem Can, su amor, sus obstáculos, sus momentos de felicidad y tristeza, resonaron con el público, que se identificaba con sus personajes y anhelaba un final feliz. Y por supuesto, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable, explosiva. La pantalla parecía no poder contener tanta pasión, complicidad y conexión. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban mutuamente en cada escena, todo transmitía una sensación de autenticidad que cautivó a la audiencia. Y como era de esperarse, los rumores de romance fuera de la ficción no tardaron en surgir. Todos queríamos que la historia de Sanem Can continuara en la vida real. Queríamos creer en ese amor, en esa conexión especial que parecía trascender la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, edits y especulaciones sobre la relación entre los actores. Los fans emocionados y esperanzados analizaban cada detalle, cada gesto, cada publicación en busca de pistas que confirmaran sus sueños. ¿Eran pareja? ¿Estaban juntos? ¿Era todo una estrategia de marketing para impulsar la serie? ¿O realmente se amaban? La intriga era máxima y la expectación, incontrolable. Cada entrevista, cada evento, cada alfombra roja se convertía en un hervidero de preguntas y expectativas. Durante la emisión de la serie, las pistas eran constantes, alimentando aún más la llama de la esperanza. Fotos en situaciones comprometedoras, mensajes enigmáticos y cariñosos en redes sociales, miradas cómplices y sonrisas radiantes en entrevistas, todo apuntaba a que algo más estaba pasando entre ellos. Los fans obviamente alimentaban esta ilusión, soñaban con el cuento de hadas perfecto, con la idea de que el amor que veían en la pantalla se trasladara a la vida real. Imaginaban una vida juntos, llena de felicidad, amor y complicidad. Cada like, cada comentario, cada mensaje de apoyo era una muestra del cariño y la admiración que sentían por la pareja. La prensa rosa, por supuesto, no se quedó atrás. Periódicos y revistas del corazón dedicaban portadas y artículos enteros a la supuesta relación, analizando cada paso que daban los actores, publicando fotografías exclusivas y especulando sobre el futuro de la pareja. La expectación era tal que cualquier evento en el que Can y Demet aparecieran juntos se convertía en un acontecimiento mediático. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad es mucho más compleja, y a menudo, diferente a la imagen que se proyecta. Y aquí es donde entra la bomba. La revelación que supuestamente cambió todo. Para entenderla a fondo debemos sumergirnos en los rumores, los chismes, las declaraciones que se filtraron y se difundieron después del final de Erkencikus. La primera señal de alerta, la que comenzó a generar dudas y a sembrar la desconfianza, llegó con la repentina distancia entre Can y Demet. Una vez finalizada la serie, la conexión que parecía tan fuerte y evidente en la pantalla comenzó a diluirse.
Ya no había fotos juntos, ni mensajes cariñosos en redes sociales, ni interacciones frecuentes entre ellos. Las publicaciones que antes eran constantes, llenas de cariño y apoyo, se volvieron escasas. La pareja que el público adoraba, que soñaba con ver unida, se alejaba visiblemente. El romance que parecía tan prometedor, se desvaneció sin dejar rastro. ¿Qué había pasado? ¿Por qué ese abrupto final? ¿Qué había sucedido para que esa magia se rompiera? Las versiones sobre el final de la relación fueron muchas y variadas. Se habló de egos, de celos profesionales, de incompatibilidad de caracteres y de diferencias irreconciliables. Los medios de comunicación especulaban sobre posibles discusiones y desencuentros que habrían llevado a la ruptura. Se mencionaron supuestas infidelidades, diferencias de opinión sobre el futuro de sus carreras y presiones externas. Cada rumor generaba aún más expectación y alimentaba la curiosidad de los fans, ansiosos por saber la verdad. Pero la versión que más resonó, la que generó la verdadera bomba, y que aún hoy es objeto de debate, fue la supuesta revelación de Can Yaman. Según fuentes cercanas y rumores que circularon en los medios y en las redes sociales, Can habría confesado, de forma privada y a personas de confianza, que la relación con Demet nunca fue tan real como se percibía desde afuera. Que si bien existía una atracción, una química innegable y una buena relación laboral, no había amor verdadero, y que la situación se había magnificado, y posiblemente orquestado, para promocionar la serie y, de alguna manera, mantenerse en el ojo público aprovechando el furor que Erkenci-Kuş había generado. Imaginen el impacto. Una bomba nuclear en el corazón de los fans. La ilusión de un romance de cuento de hadas, que había mantenido a millones de personas soñando y suspirando, destrozada en 1000 pedazos. La decepción, la tristeza, la incredulidad y, por supuesto, la rabia, fueron las emociones predominantes. Muchos sintieron que habían sido engañados, que habían invertido su tiempo, su cariño y sus emociones en una historia que no era lo que parecía. La confianza en la pareja y en la veracidad de sus sentimientos se vio seriamente afectada. La noticia se propagó rápidamente por las redes sociales, donde los fans expresaron su decepción, su enojo y su frustración. Los foros de discusión y los grupos dedicados a la serie se llenaron de comentarios, teorías y análisis sobre la supuesta revelación. Algunos defendían a Can Yaman argumentando que era su derecho mantener su vida privada, y que los fans no tenían derecho a exigirle explicaciones. Otros, en cambio, lo criticaban duramente acusándolo de haber jugado con los sentimientos de Demet y de haber utilizado la relación para su propio beneficio. Pero, ¿es esto cierto? ¿Qué fundamentos tenemos para creer en esta supuesta revelación? ¿En qué se basan las fuentes que aseguran que Can hizo esas confesiones? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es complicada. Para empezar, hay que tener en cuenta la personalidad de Can Yaman. Un actor con un ego enorme, una ambición desmedida, muy preocupado por su imagen, por el éxito y por su proyección internacional. En ese momento, cuando Erkenci-Kuş alcanzaba su punto álgido y Can se convertía en una de las estrellas más cotizadas de Turquía, era lógico que quisiera mantener el control de su carrera y aprovechar el éxito de la serie para impulsar sus proyectos futuros. No es descabellado pensar que, desde su perspectiva, la relación con Demet, y la atención mediática que generaba, fuera una herramienta más para promocionar la serie y, de alguna manera, fortalecer su imagen pública. Su fuerte personalidad, su determinación y su afán de éxito podrían haberlo llevado a tomar decisiones estratégicas, incluso en su vida personal. Además, el silencio de Can sobre el tema, las pocas declaraciones públicas que hizo al respecto, y las ambiguas respuestas a las preguntas sobre su relación con Demet, alimentaron aún más los rumores. Nunca confirmó ni negó directamente las afirmaciones, dejando la puerta abierta a la especulación y al morbo. Sus respuestas evasivas, sus sonrisas enigmáticas, sus declaraciones ambiguas sobre su relación con Demet, solo sirvieron para mantener viva la intriga y para que los medios y los fans siguieran debatiendo sobre la veracidad de los rumores. Y no olvidemos la postura de Demet Özdemir. Aunque obviamente la actriz nunca se pronunció directamente sobre esta supuesta revelación, y en muchos casos, los actores turcos suelen evitar hablar de sus relaciones personales, para proteger su privacidad, su silencio también fue elocuente. En lugar de defender la relación, de negar las acusaciones o de dar explicaciones, Demet optó por el silencio. Un silencio que para muchos significó una confirmación tácita de lo que se rumoreaba. Un silencio que, en cierta medida, dejó entrever su decepción y su dolor.
Su aparente falta de reacción, su decisión de no comentar nada sobre el tema, fue interpretada por muchos como una señal de que las afirmaciones sobre la supuesta falsedad de la relación eran, al menos parcialmente ciertas. La falta de declaraciones, tanto por parte de Khan como de Demet, contribuyó a mantener la incertidumbre y a avivar el debate. Los fans se dividieron y las especulaciones continuaron. La ausencia de una declaración oficial, de una explicación clara, dejó espacio para que cada uno interpretara la situación a su manera, alimentando aún más la leyenda. ¿Pero qué consecuencias tuvo esta bomba? ¿Cómo afectó la carrera de Khan y Demet? La verdad es que a pesar de la controversia, de las críticas y del revuelo mediático, ambos actores supieron navegar por la tormenta, demostrando profesionalismo y resiliencia. Khan Yaman, con su carisma, su atractivo físico, su talento y su ambición, continuó conquistando a audiencias de todo el mundo con sus nuevas series, como Dolunay, by Jane, y más recientemente con proyectos internacionales. Supo capitalizar su éxito, aprovechar el interés que generaba y consolidar su estatus de estrella internacional, con proyectos en diferentes países y en diferentes idiomas. Se mantuvo activo en redes sociales, interactuando con sus fans y promocionando sus nuevos trabajos. Su imagen siguió siendo impecable y su popularidad no hizo más que crecer. Demet Özdemir, por su parte, demostró su talento actoral en otras producciones exitosas, como Doğduğun Ev Kaderindir y Anfara. Demostró que su éxito no dependía de su relación con Khan, y que su talento y su trabajo eran suficientes para triunfar. Supo reinventarse, asumir nuevos roles y demostrar su versatilidad como actriz. Ganó premios y reconocimientos por sus interpretaciones, y continuó cosechando éxitos en su carrera profesional. Ambos actores supieron salir fortalecidos de esta experiencia, demostrando que el talento, la perseverancia y el profesionalismo son fundamentales para sobrevivir en el mundo del espectáculo. A pesar de las críticas y de los rumores, ambos continuaron trabajando y luchando por sus sueños. Hoy en día ambos actores han seguido caminos separados, aunque por supuesto, la sombra de Erkencikus y de su relación sigue presente en sus carreras y en la memoria de los fans. Khan está enfocado en su carrera internacional, explorando nuevos mercados y participando en proyectos de gran envergadura. Demet está casada con el cantante Oğuzhan Koç y disfruta de una nueva etapa en su vida personal y profesional. Continúa protagonizando proyectos exitosos y se mantiene activa en redes sociales. ¿Pero qué podemos aprender de esta historia? En primer lugar, que el mundo del espectáculo es un negocio despiadado, donde las relaciones, a veces, son una herramienta más para alcanzar el éxito, y donde la imagen y la reputación son importantes. En segundo lugar, que no todo lo que vemos en pantalla es real, y que es importante ser cautelosos y no dejarse llevar por las ilusiones. Y por último, que el tiempo cura todas las heridas y que al final, lo importante es seguir adelante, buscar la felicidad y perseguir los sueños, sea cual sea el camino que elijamos. Además, esta historia nos enseña la importancia de la privacidad y de proteger nuestra vida personal, especialmente cuando se está expuesto a la opinión pública. También nos recuerda que el éxito y la fama no siempre son sinónimos de felicidad, y que es fundamental tener los pies en la tierra y mantener una actitud humilde y profesional. Finalmente, esta bomba nos hace reflexionar sobre el poder de las redes sociales y de los medios de comunicación, y sobre cómo pueden influir en nuestra percepción de la realidad. Nos invita a ser críticos, a no creernos todo lo que vemos y leemos, y a cuestionar las fuentes de información. Nos anima a ser más conscientes de la manipulación y de la propaganda, y a formarnos nuestras propias opiniones. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de revelaciones, chismes, análisis, y por supuesto, mucha emoción. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo sobre la supuesta bomba de Khan Yaman y Demet Özdemir. Una historia que sin duda nos dejó a todos con el corazón roto, con la mente llena de preguntas, y con una nueva perspectiva sobre el mundo del espectáculo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen en la revelación de Khan Yaman? ¿Creen que la relación con Demet fue pura estrategia? ¿Qué impacto tuvo en sus vidas y en sus carreras? Me encantaría leer sus comentarios, opiniones y teorías en la sección de abajo. Compartan sus sentimientos, sus recuerdos y todo lo que se les ocurra. La conversación está abierta. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, análisis y debates sobre el fascinante mundo de las series turcas.
Queremos seguir explorando juntos este apasionante universo, desentrañando sus secretos y compartiendo nuestras opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y no olviden, la magia de las series turcas siempre nos acompañará.